proceso de desagravio es tanto ético como político, que conecta el pasado con el presente para sanar heridas históricas. Bueno, cuando José Luis Barreña, al que ya presento y muchos de vosotros lo conocéis, porque hace años la anterior corporación lo puso aquí como ponente en una conferencia, pues todos tuvimos ocasión, gracias a ese acto, de conocer un poco más a fondo lo que fue la historia del Doroteo, en definitiva. A partir de entonces, pues han venido sucediendo pues, muchas conversaciones, muchos contactos, y yo creo que el acto de hoy viene a resumir, por así decir, una historia un tanto larga, que después de 123 años es bueno no memorizar, pero sí recordar. Yo, cuando estábamos organizando este evento, pues lógicamente no pides la opinión de una sola persona, sino que pues haces una especie de sondeo, ¿no? Y bueno, es un tanto controvertido, ¿no? O sea, con algunos de vosotros ya incluso lo he hablado, porque una cosa es la leyenda, ¿verdad, José Luis? Una cosa es la leyenda y otra cosa es los hechos documentados que se pueden atestiguar. Y claro, cuando la leyenda lleva una firma de uno de los literatos más importantes de España, como es Miguel de Unamuno, pues parece ser que la leyenda como que coge cuerpo cierto. Y claro, todos teníamos una idea muy clara de que Unamuno, en el título de la historia del Doroteo, donde en su libro de mi vida lo titula como un caso de soberanía popular, pues es que ya solamente el título viene a decir más o menos, o por lo menos se intuye, lo que en aquel momento pudo suceder. Hay que decir que ninguno de los que estamos en esta sala presenció los hechos. Estamos hablando del año 1902, 123 años han pasado. Pero Miguel de Unamuno vivió en aquella época. Y Miguel de Unamuno, de todas sus andanzas recorriendo los arribes, tanto zamoranos como salmantinos, pues escribió el caso del Doroteo. Lo que ocurrió aquí, que se comentaba afuera, que no había redes sociales, ¿verdad, Sara? Pero es que las redes sociales entonces era el boca a boca. Se echaba bando también, con tamboril, ¿verdad? Bueno. Pero el boca a boca eran las redes sociales. Y claro, todos conocemos el chiste ese de que sale el sol, toca Diana, pero al final había un eclipse, un desastre, ¿no? Entonces, claro, las cosas, y yo no digo con esto que no sea cierto, pero los hechos históricos pueden ir variando también, bueno, pues al estilo que cada uno pueda, o incluso argumentando nuevos episodios. El que estemos celebrando hoy este evento no es por casualidad, porque la idea primitiva, y llevamos meses con esto, ¿verdad, Marina? Marina, si yo decía ayer que es la responsable de la oficina de turismo y de redes de comunicación del ayuntamiento, pues también le toca hacer, en fin, gestiones como en este caso, poniéndose en contacto con personas de las que hoy están aquí sentadas, que ahora presentaré, con la familia en definitiva,
Y bueno, pues lógicamente todos estábamos impacientes por poder llegar a concretar la fecha. Pero mirad lo que son las cosas. El crimen de Gabriel González González del Doroteo se consuma un día como hoy, aunque no el día de la semana, pero un día como hoy, porque se celebraba el Jueves de Corpus. Cuando, como digo, estábamos ajustando las fechas, mi intención en concreto era que hubiéramos ido al Jueves de Corpus de este año. Se trató de cambiar y dice, pues mejor fecha que el 29 de mayo, pero por otras circunstancias de agenda y demás, pues fue imposible el 29 de mayo. Entonces finalmente dijimos, nada, tiene que ser el 22, porque además para hacerlo en sábado, que sería más viable para poder venir la familia, tampoco, porque ya estaba hecha la programación de antemano de las jornadas de Juan de la Encina. Nos tocaba el evento que ayer se hizo, ¿no? Entonces, quiero decir que hoy, precisamente, Jueves de Corpus. Si nos retrotraemos a aquella fecha, y quizás a esta misma hora, a lo mejor la plaza estaba abarrotada, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa. Y José Luis, después, pues con datos demográficos más precisos de aquella época, incluso nos puede decir. Estamos hablando de hace más de un siglo, 123 años. Hermosilla de aquella época, con datos demográficos, estaba en torno a 5.000, yo creo que superaba los 5.000 habitantes, ¿verdad? Bueno, pues imaginaos la plaza, el Jueves de Corpus, que no era lo que es hoy, el Jueves de Corpus, porque además era festivo, o sea, con todas las bendiciones, pues tenía que estar la plaza hirviendo. Era una festividad de las que pues, se pueden considerar grandes en la villa. Y bueno, pues sucedió fatídicamente lo que todos conocemos. Si yo hay algo que quisiera destacar de un acto como el de hoy, es que hay un refrán que dice que no hay mal que 100 años dure, o dura, en el presente, en el futuro. Y eso es lo que yo quiero transmitir también a la familia, y yo creo que el sentir de todos los que estamos aquí presentes, me atrevería a decir que del pueblo entero, es ese, ¿no? O sea, han pasado varias generaciones, la sociedad de Fermoselle en aquel momento tenía unas connotaciones políticas y sociales en las que después José Luis nos va a introducir. Y yo creo que hoy la realidad social es totalmente distinta. Si de algo debería de servir un acto de estos, es para reconciliar y que los sentimientos de todos estén en la misma línea. Y como bien me decía, era Heli, me parece, ¿no? Esta mañana, que coincidimos cuando veníamos para otro evento aquí, estaba pensando en comprarte una casa en Fermoselle. Pues un aplauso. Bien, yo no me voy a entretener más porque tampoco queremos estar aquí mucho tiempo, porque de aquí vamos a ir a otro lugar, que luego anunciaremos. Este acto se va a componer de dos partes. Una, el acto que se va a celebrar, que se está celebrando ya, propiamente dicho, en el salón de actos. Y el otro se va a celebrar en el exterior, y luego comentaremos hacia dónde vamos y por qué motivo. Entonces, le voy a ceder la palabra a José Luis Barreña, y si queréis, antes de eso, que se presente la familia, ¿verdad? Venga, pues perfecto. Entonces casi empezamos por el fondo, os ponéis de pies y que lo veamos todos. Hola, yo me llamo Manuela Otero y era
Eres bisnieta de un hermano de Gabriel. Tataranieta. Sí. Bueno, nosotros dos nos llamamos Margot, de casualidad. Y también somos bisnietas de Antonio, que era hermano de Gabriel. De Antonio. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Daniel González. También soy bisnieto como ellos. También. Del hermano. Yo soy Ethan. Bueno, yo soy el tataranieto del hermano de Doroteo. Yo soy la bisnieta del hermano de Doroteo. Pues yo también soy. Patricia se llama mi prima, yo soy prima de ella y también soy bisnieta. Mi nombre es Ángeles, bueno, que me llama toda la familia. Y soy bisnieta del hermano de Gabriel. Porque estamos todos aquí. Él es bien. Hola, yo me llamo Antonio y soy bisnieto, tío nieto de Gabriel. Sobrino nieto. No, yo no podía ser porque sí es muy bien. Me llamo Antonio. Y este también es igual. Yo soy igual, yo me llamo Telesforo González y soy nieto. Sobrino de Gabriel. Claro, es tío abuelo mío. Claro, y no te quedé yo ahora. Ella es la última generación. Yo me llamo Alea y soy tataranieta. Bien. Creo que ya nos conocemos todos. Va a tomar la palabra ahora José Luis Barreña, autor del libro Justicia al Doroteo, el malevo de Fermoselle. Y bueno, a continuación o durante, eso como se vaya desarrollando la sesión, pues intervención pues, de los familiares, del público, en definitiva un coloquio que es lo que yo creo que más productivo va a resultar para todos, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Hay que contextualizar históricamente el hecho, porque si no podemos malinterpretarlo. Si nosotros queremos tomar el hecho de Gabriel, lo que sucedió con de este presente y de esta sociedad y de este Fermoselle, vamos a estar muy equivocados en el diagnóstico que podemos hacer, las conclusiones que podemos sacar. Entonces hay que ir a ese Fermoselle de 1902, el último pueblo de la provincia de Zamora, limitando con Popular, donde había contrabando, donde había navajas, donde había revólveres, donde la vida no era como lo es hoy en Fermoselle. La leyenda negra no la escribió Unamuno, ahora después les voy a contarlo. La leyenda negra la escribió el caciquismo, que era el que tenía el poder en Fermoselle, como en gran parte de España. Fue una etapa política de España. Y a mí uno me dice, ¿cómo pueden mentir de esa forma? ¿Cómo se puede generar un relato? Muy simplemente, porque yo soy de Argentina. Y en Argentina, cosas similares a esta no suceden en un municipio de 4.000 habitantes alejado de la mano de Dios, como era Fermoselle en ese tiempo. Sucede en provincias, como provincias del norte argentino, que son cuasi feudales. Hoy sucede. Con internet, con los medios de prensa, y se fabrica un relato y todos lo repiten. ¿Y por qué repiten el relato? Que fabrican los caudillos, los caciques. Porque el caudillo, el cacique, es el que tiene el poder. Es el que te va a dar un trabajo, te va a favorecer en algo o en lo otro, te va a permitir comer. Sin la mano de él, te puede ir mal, y muy mal. Y cuando ese cacique encima
termina con la vida como lo hizo, con el más bravo del pueblo, ese cacique tiene aún más poder. Y de ahí se construye el relato. Porque lo de la muerte del Doroteo se comenzó a diseñar antes, un tiempito antes de que sucedieran los hechos. Ya lo tenían pensado. ¿Cómo hacerlo y cuándo hacerlo? Hay cosas muy sugestivas que nos llevan a esta conclusión, a este análisis. Pero voy a ir ahora a Unamuno. Unamuno, acá tengo el libro, el relato de la publicación en el diario La Prensa de la República Argentina del 1 de enero de 1905. Fui a la Biblioteca Nacional de la Argentina, donde está la hemeroteca del diario La Prensa, que en ese momento era uno de los 10 diarios más importantes del mundo. En este diario, los dos diarios principales de Argentina en ese momento eran conservadores y liberales, y tenían una característica que los destaca, donde publicaban los principales intelectuales del mundo, sin importar su ideología. Por supuesto que cobraban por las publicaciones que hacían. Y ahí, el 1 de enero de 1905, Miguel de Unamuno publica este artículo de Un caso de soberanía popular, que después se replica, en la década de 90, lo replica el historiador fermosellano, porque creo que eso sí hay que calificarlo, que es Rivera Lozano, que me explicó mucho sobre muchos temas interesantes que habría que profundizarlo. Y para mí, muy inteligentemente, él dice que transcribe el artículo publicado en el diario La Prensa de la República Argentina el 1 de enero de 1905 por Miguel de Unamuno. Pero, pueden buscarlo, buscar el libro Fermoselle de Rivera. Rivera no pone ni esta parte, y recién empieza aquí abajo. Y el final, desde aquí, todo esto, tampoco lo pone. ¿Por qué no lo hace? Porque Rivera se da cuenta, y lo que interpreto yo, no creo equivocarme mucho, que Miguel de Unamuno lo que hizo fue utilizar a Fermoselle y la trágica muerte de Gabriel para hacer un alegato entre sociológico, intelectual, si quieren llamarlo. Él era muy controvertido y vivía de sus polémicas. Y qué mejor que utilizar esa visita que él tuvo días antes de la muerte del Doroteo, que ahí en su propio artículo dice que estuvo en 1901. Y él estuvo el 5 de abril de 1902. Y eso lo registra en el diario de Salamanca y de Zamora, donde dice que viene a hacer una visita a Fermoselle con dos importantísimos, algo así, capitalistas bilbaínos, que dan los nombres, los averiguo de los dos, los investigué. Entonces, ¿qué hace Unamuno? Él quería hacer una disquisición ideológica y utiliza a Fermoselle como pretexto y a Miguel como pretexto. Y Rivera se da cuenta de eso. Por eso no pone ni el principio ni el final del desarrollo. Porque a él le interesaba otra cosa. Por eso está perfecto y es respetable lo que hizo. Muy respetable. Respecto al contenido, lo que escribió Miguel de Unamuno no afectó a nadie, porque aquí en España y en Fermoselle menos no se ha enterado a nadie. Supongo alguno en Madrid, por ahí, y nada más, fue algo intrascendente, no influyó en la construcción de ese relato. La construcción del relato del Doroteo, el que lo decidió y el que lo construyó fue el Monico, ¿no? Y fíjense qué casualidad que cuando se produce el levantamiento de los consumos en octubre de 1901, los que son acusados por ese levantamiento de consumo, además del alcalde, son los mismos que son acusados con el alcalde por el asesinato de Gabriel. Y después noto como que hay algunos les gusta
incluir al pueblo de Fermoselle. Y aquí me voy a remontar al caso del cirujano. El cirujano de Villarino, que no era de Villarino, que era de Fermoselle, de la Cruz de San Lorenzo, donde, según el relato popular, fueron los mozos del pueblo quienes cometen el asesinato, ¿no? Cometen el asesinato haciendo caer el caballo y demás, y 50 puñaladas lo matan. Nada que ver, los mozos no tuvieron nada que ver, el pueblo de Fermoselle no tuvo nada que ver. Fue otro cirujano y fue una cuestión de amores. Y en este caso también quieren involucrar al pueblo. Si fue el pueblo el que lo persiguió y lo siguió, no, mentira. Aquí en esta plaza, un tal Ricardo Fermoselle González, que supuestamente era primo, igual me interesa el parentesco, es el que desafía a Gabriel, que hace la raya y dice: ven, pasa, majo. Y Gabriel, no quiero problemas, quiero evitar problemas, no pasemos la fiesta en paz, le dice, y ellos nos empiezan a tirar piedras y a provocarlo, porque ya estaba preparado, porque él se iba a ir de Fermoselle, Gabriel. Iba a volver a Galicia, a Berín. A Berín no, a la Barrera, donde estaba el hermano de él, Antonio, que es de donde él había venido aquí, que además esto es importante para mí, como hijo de fermosellano y como castellano que lo considero. Él vino a defender el honor del padre. Gabriel se vino de Galicia a defender el honor del padre. Y eso es importante. Y perdió la vida por defender el honor del padre. Y creo que eso es un valor para resaltar. Y además, si uno escucha el relato popular, digo, a ver, ¿cuántos años Gabriel asoló al pobre y sufrido pueblo fermosellano? ¿Cuántos? ¿15? No. ¿10? Tampoco. ¿5 años? No. ¿1 año? Tampoco. Ahora han sido apenas 5 meses de ese relato. ¿Por qué? Porque él en 1888 se va para la Argentina y viene en 1900 con su hija de Argentina. Viene a Fermoselle, no, aparentemente hubo ningún conflicto, no hubo ninguna denuncia, no hubo nada. En ese periodo corto que estuvo aquí, viene a ver a su padre para dejarle a su hija. Su padre, por una cuestión de creencia religiosa, no acepta y consiguen a la maestra que se haga cargo de su hija, a una de las maestras del pueblo. Y vuelve a Galicia con su hermano Antonio. ¿Cuándo regresa otra vez a Fermoselle? Cuando le avisan lo que le había pasado a su padre Rafael, que estaba en política, porque también fue un problema político, fundamentalmente. Él, Ulpiano Puentes, que creo que eran familiares, porque el segundo apellido del padre es Rafael González Puentes, y en ese levantamiento de los consumos arrasan la casa y el negocio de Rafael y de otro más. Cuando le avisan, él viene de Berín, no, de Renta de la Barreira, viene a Fermoselle a defender a su padre. A eso vuelve a Fermoselle. ¿Cuándo habrá venido? Fue en octubre. Y ahora llegaba, en ese tiempo no era como es hoy, no había auto, era complicado venir desde ahí. Y habrá venido, no sé, en noviembre, diciembre. ¿Cuándo lo matan? El 29 de mayo. ¿Cuánto cuesta? 4 o 5 meses. Que se dedicó primero aquí a saber quiénes habían sido lo que le habían hecho a su padre. Efectivamente, eso es lo que hizo. Y bueno, a pegarle alguna cachetada, ¿sí? A correrlos, algunos de ellos, porque era un hombre que tenía valor. Y el alcalde Ramonico en 3 ocasiones, poco tiempo antes, en el plazo de un mes, digamos, lo desafía en la calle a Gabriel. Y Gabriel no responde. No responde a los desafíos del alcalde, siendo que le sobraba como para poder responder. No responde.
porque sabía que algo se podía venir, sobre todo por el padre, supongo. Y bueno, después se organiza porque los caciques, como todos los caciques, como los caudillos, tienen su guardia pretoriana, tienen su patota, tienen, nosotros llamamos patota ahora, sus matones. Esto era matoncito, porque eran todos muchachos muy jóvenes que lo manejaban fácilmente y seguramente a través de alguna cosita. Además manejaban la fuerza de seguridad, la iglesia. Era el conjunto que formaba el poder del poder. Esto fue hace 123 años. Y fue una etapa de la historia de España, como de la historia de muchos países, porque no fue solamente algo exclusivo de España. Esto en Latinoamérica hoy existe, ya se lo expliqué, existe en Argentina, ni les cuento de lo que es Paraguay, por ejemplo, o algunas zonas de Perú, o Colombia. Aquí tienen venezolanos, pueden hablar con ellos, les pueden explicar qué es Venezuela. Y sucede en un montón de lugares. No quiero pensar lo que debe ser África, aunque me han contado cosas. Entonces no nos tiene que extrañar que este relato oscuro todos lo vayan a aceptar y repetir. Porque aunque las paredes de Fermoselle eran de piedra, se escuchaba, ¿no, Bernardino? Se escuchaba, hasta Bernardino y yo escuchaba, porque somos medio sordos los dos. Se escuchaba lo que se hablaba. Y que no se fuera a enterar el cacique lo que estaban criticando. O que había alguno que se le estaba revelando. Ese cacique que había matado al más malo del pueblo. Vuelvo a Unamuno. Como él habla de algunos personajes de Argentina, por ejemplo, Juan Moreira. Él escribe esto en 1905. Juan Moreira lo matan en 1876 o 78 en un prostíbulo que allá le decían Piricundín, en una ciudad que se llama Lobos, donde supuestamente nació el general Perón. Lo matan ahí y él lo trata como si fuera una basura a Juan Moreira, como a Pastor Luna, sin haber leído que ya había un libro que se había escrito, un autor argentino, sobre la historia de Juan Moreira. Ni siquiera fue capaz de respetar eso. Yo digo, y sé que va a resultar duro, porque algunos... Yo no respeto próceres, no tengo próceres, respeto personas. Algunos nos dicen que lo tienen como prócer, porque estuve en la casa de Miguel de Unamuno de Salamanca, ¿verdad? Me di cuenta por el guía. Pero es un artículo que podemos decir una verdadera infamia. El artículo de Miguel de Unamuno del 1 de enero de 1905 en el diario La Prensa de la República Argentina es una infamia. Porque además, los dos diarios que había en Salamanca, que publicaban las noticias del famoso juicio del famoso crimen de Fermoselle, montones de centímetros tenían escrito sobre eso. O sea, no podía decir que lo desconocía. Que además él, supongo, no se dedicaría solamente a leer esos dos diarios de Salamanca, también leería los diarios nacionales. Pero como les dije al comienzo, lo utilizó como pretexto para él largar esa teoría de la soberanía popular que después en el mismo artículo es como que va para atrás, porque es una característica que tenía Miguel de Unamuno, ¿no? Como que retrocede en eso que había avanzado de la soberanía popular. Pero vuelvo a insistir, no fue Miguel de Unamuno el de la leyenda negra. Sí, claro, cuando después se publica en 1990 en un libro, una cosa se reafirma nada más, porque yo soy hijo de fermosellano y a mí siempre mi madre me decía, el doroteo, qué malo que era el doroteo. Y cuando decidí escribir en realidad iba a ser un relato, un cuento, lo escribí de acuerdo a lo que me habían contado a mí. Claro, después cuando empecé a investigar, vi que no era lo que me habían contado.
y como me gusta acercarme a la verdad, no podía contar lo que sabía que no era la verdad. Y lo que se está haciendo hoy, que en realidad se inició en el 2018, con la presentación de este pequeño libro, que fue Acercarme a la verdad, lo que se está haciendo hoy es un gran paso. Porque es un pueblo que está, de alguna manera, reconociendo que se cometió un error con alguien. Que no era un santo, que yo no vine a santificar a San Gabriel el Doroteo, para nada. Pero sí fue un acto de gran crueldad que hizo quedar muy mal a Fermoselle en Zamora y en España. Simultáneamente en ese tiempo se había detenido a un periodista, no recuerdo en qué lugar de España, se lo había enjuiciado y le habían dado 8 años de prisión. Entonces todos los diarios decían, ¿cómo? Por un delito de prensa le dan 8 años de prisión y a los asesinos de Fermoselle lo dejan libre. Los abogados de Zamora hacen una manifestación y piden por escrito que se haga un nuevo juicio. Hay un artículo del ¿cómo se llama el diario de Zamora? El Heraldo de Zamora, que es tremendo con Fermoselle. Yo hice un grupo abierto en Facebook y empecé a publicar los artículos periodísticos para que la gente pudiera leerlo, verlo, donde estaba la información y demás. Lamentablemente, cuando se produce el crimen, el juzgado de instrucciones de Bermillo, cuando van a Bermillo todos tenían miedo, porque se dieron cuenta que se le había pasado la mano con lo que hicieron. Entonces ahí van y declaran lo más cercano a la verdad. Claro, tenían miedo. Cuando se hace el juicio después, se trasladan las actuaciones del juzgado de instrucción a la audiencia de Zamora. En todo ese interín, como el alcalde había quedado libre, solamente fueron 6 presos hasta el juicio que tenían, le habían dado la pena de muerte a los acusados y 15 años al alcalde. Claro, el alcalde comienza a actuar para tratar de salvar las chauchas, como decimos en Argentina. Comienza a actuar, a comprar, a amenazar, a hacer todo lo que se hace estos personajes. Entonces empiezan a cambiar de opinión, pero entonces dicen, pero ¿cómo? Si usted Bermillo declaró tal cosa, sí, pero a mí me torturaron, a mí me amenazaron. Una vieja, bueno. Hay algo aquí que nos hubiera sido, pues yo me tengo que guiar por la prensa, no tengo otra fuente. Lamentablemente, el expediente fue purgado en 1937. Tanto de instrucción, desde luego, como de la audiencia. O sea, está destruido. Es más, estuvimos buscando con el director del archivo la sentencia que no servía para nada, porque sabíamos poner la sentencia. La buscamos en el libro, que tendría que haber estado, creo que era, no sé si en marzo o en abril. Busqué hasta fin de año, hasta fin del año 1904. Estaba salteado, estaba. No estoy diciendo que hayan arrancado la hoja y nada por el estilo. Capaz que se le pasó. Pero ni la sentencia está en el libro de sentencia. Está salteada. Que igual, te vuelvo a decir, no hay ningún documento que no pueda servir para nada. Vuelvo a insistir, con lo de hoy, esto es, como bien dijo, es un proceso que comenzó en el 2018, se está afianzando hoy con la presencia de los familiares. Es muy importante porque que se den cuenta que esto, estamos hablando de 2, 3 y 4 generaciones, ha quedado como una mácula en la familia. Siempre el recuerdo de lo que le pasó a Gabriel, el hermano de su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo.
y hoy están todos aquí presentes. Eso dice algo, que dice mucho, me parece. Ahora creo que lo que queda es un proceso de divulgación, de educación en el mejor sentido, no estoy diciendo de educar a nadie, ¿no? Sino de transmitir lo que realmente está más cercano a la verdad. Yo no hablo de la verdad, digo lo que está más cercano a la verdad. Aquí tengo 2 pendrives. Uno se lo voy a dejar a la familia, entonces no les compré 10 pendrives, claro. Se le voy a dejar a la familia para que lo pasen. Aquí tienen prácticamente, puede faltar algún archivo que me quedó por ahí, van a tener algunos repetidos, no importa, mírenlos, ahí tienen un montón de cosas para que puedan ver que decían todos los medios de España. Siempre, por supuesto, que hay excepciones, pero ¿qué tiene? Aquí lo tienen. Te lo entrego a ti y después te encargo. Y aquí le entrego otro al alcalde, para si puede ser que lo tengan en la biblioteca. Sería muy interesante que alguien más joven que nosotros también investigue, ¿no? Porque nosotros, algunos estamos cerca de que investigue, y además, acá le puse un papelito para no olvidarme. Esto nada tiene que ver con Gabriel Doroteo. Como soy curioso, empecé a investigar a ver el nombre de Fermoselle, de dónde proviene. Conozco toda la historia, ¿no? Así no está claro. Es muy complejo, no hay reglas. He hablado con algunos que conocen mucho del tema, algunos profesores, y me encontré por casualidad con una tesis doctoral de un tal Iván Pérez Marinas, que es profesor de la Complutense y creo que está en Incunables, funcionario de Incunables en la Biblioteca Nacional de España. Se puede encontrar el teléfono, es fácil. El problema mío es la diferencia horaria, yo quería llamarlo para explicar. Y en esa tesis doctoral que hace sobre todo sobre el Duero, él fue el que había 2 hipótesis sobre el nombre de Valladolid, y él con 28 años hace una investigación y aparentemente derriba las 2 hipótesis. Según él, y estuve en el Museo Arqueológico de Palencia, que me pareció maravilloso, y bien, yo no conozco tanto de la historia de España como pueden conocer ustedes, lógicamente. Me encontré con que la influencia de los visigodos fue importante en España, en los 300 años más o menos que estuvieron. ¿Por qué? Porque él le da un origen germánico y habla de Fremoselli, que además, y el primer documento, pero no lo pone dónde estaba ese documento, es en 1170 y pico. Después está cuando lo nombran con sello, con el nombre de Fremoselli, y después cuando es Villa con el nombre de Fremoselli. Entonces, que se pongan en contacto con él, aquí está el archivo y está la tesis doctoral. Esto está en un cuadro donde están todos los pueblos del Duero, por aquí, el origen, si es latín, si es árabe, o si, bueno, de mi parte, si quieren preguntar algo, los escucho y si puedo lo responderé. Y si no, se quedará con el Sí, bueno, me gustaría leer unas poquitas palabras que coinciden mucho con lo que ha dicho José Luis, porque puede parecer raro que nosotros, la familia de Gabriel, al que no conocimos, que lo podamos sentir tan nuestro y quererlo como si hubiéramos compartido la vida con él, ¿no? Y esto solo se puede entender conociendo a la familia González. Bueno, a los que estamos aquí, a los que no han podido venir, a los que nos gusta que nos reconozcan como los castellanos de las ventas. ¿Y por qué este cariño y por qué este interés? Bueno, para reparar el dolor de los que ya no están, ¿no? Este sentimiento solo fue posible por el cariño que nuestro bisabuelo Antonio González, hermano de Gabriel, transmitió a los hijos y a los nietos. No importó lo que se dijera de Gabriel,
Sabíamos que era un ajuste de rencillas políticas y seguramente de las otras también, de otras rencillas, ¿no? Se le quería, se sentía el dolor de una muerte injusta, atroz, y perduró este amor en el tiempo. Después de 123 años, estamos aquí. Es por nuestro carácter. Los González no soportamos las injusticias. Y si estas son contra unas de nuestra familia, somos un poco vehementes, porque nosotros no dejamos a nadie al pie de los caballos. Entonces, por eso, Gabriel volvió a Formoselle, para apoyar a su padre, para evitar los abusos, y para ello tuvo que enfrentarse al poder. Y no lo hizo en peleas y con malas artes. El alcalde del momento se enfrentó a Gabriel increpándole en varias ocasiones, y Gabriel no entró a discutir, pero él tenía miedo a lo que pudiera hacer Gabriel, cómo buscaría resarcir lo que había hecho, ¿no? El expolio, las vejaciones recibidas. Y ahí empieza este triste y negro episodio de la historia, ¿no? Desde entonces se rompió el lazo de la familia con esta niña, ¿no? Y por el dolor del recuerdo. Nosotros a día de hoy pasamos por la casa del bisabuelo, por la casa de nuestros abuelos, solo para recordarles. Y nos perdimos este lazo con Formoselle. Quizás hoy empieza a recuperarse. Espero que sí. Abrimos un coloquio, preguntas. José Luis. Sí. A ver, tengo entendido que el cobro del impuesto de consumo Sí. estaba muy relacionado con este asunto. ¿Sí o no? Y en todo caso, ¿qué era el impuesto de consumos? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿En qué consistía el impuesto de consumos? ¿Quién lo cobraba? ¿A dónde iba? ¿Y por qué habría generado, por lo que yo tenía entendido, disputas? Bueno, tú lo debes saber mejor que yo seguramente, lo que me estás preguntando. El impuesto a los consumos fue lo que, según lo que, desde el punto de vista económico, sé, que a través de la evolución de los años se fue transformando en otros impuestos. El IVA, por ejemplo, ¿no? Claro, en aquellos tiempos no existía eso. Entonces, ¿qué hacían? Estaban los conservadores, estaban los liberales a veces eran conservadores, y los conservadores a veces eran liberales. Se alternaban en el poder, lo sabés mejor que yo, se alternaban en el poder, y con de los beneficios del poder. Yo me estuve fijando en los boletines oficiales, y eso era por licitaciones, teóricamente se daban las concesiones para cobrar los consumos, que Rafael tenía una de las concesiones. ¿Tá? Y el alcalde seguramente quería tener concesión también a través de esa persona, porque supongo que no la podía tener. Y están los llamados después se hacían como licitaciones, ofertas, para tener la concesión. Fue un fenómeno que sucedió en toda España, bueno, en toda España. En gran parte de España hubo movimientos así como el que hubo en Formoselle respecto a los consumos. Aquí se organizó políticamente, lo organizó el alcalde, claro, porque cuando se hace la acusación, se acusa al alcalde y se acusa a los mismos que se acusaron de la muerte de Gabriel. O sea, fue una... Y además se quemó, que eso es muy importante, la memoria de Formoselle. Se sacó del ayuntamiento, se lo llevó a la plaza y se lo prendió fuego. ¿Por qué hacer eso? Porque para nosotros hoy es historia. En 1902 era presente. ¿Qué había en ese presente? En esos papeles en 1901. En esos papeles. Ese fue el inicio. Entonces, esa banda que es la que organiza y agita a los otros,
porque ya a la mañana empezaron a juntar gente aquí, van primero hacia lo de Rafael, que sería el adversario político del alcalde, que era liberal y el alcalde sería conservador. ¿Sí? Y después van contra el otro, que no me acuerdo quién era el otro que también tenía la concesión, pero no hicieron la destrucción que hicieron con los bienes de Rafael. Y después Rafael termina, no tiene mala concesión. Se vuelve a licitar y se licita varias veces y no fue tan fácil que alguien se hiciera cargo. El alcalde que lo reemplaza a Ramonico. Fue un pretexto, nada más, una lucha política, digamos, entre esa alternancia regulada que había. Y, por ejemplo, para ver lo que tuvo que ver la política en ese tiempo, el fiscal del juicio es llamado, porque se hace un impasse forzoso de alguna manera, con un pretexto, a finales de diciembre de 1903, para recomenzar el juicio, que algunos pensaban que no se iba a recomenzar, en febrero de 1904. Es llamado por el ministro de Justicia de España a Madrid, para que vaya. Que en ese momento lo llamaban el amo de Zamora, va a visitar a los presos. Era diputado a las Cortes. Claramente hubo una interferencia política en todo el caso, además de lo que se hacía aquí, ¿no? Se veía el jurado elegido y todo lo demás, el jurado que estaba, el miembro del jurado tomando un café en Zamora con el alcalde, que era un acusado, cosa que era comprensible. Es más, por el juicio de Fermoselle, muchos aprovecharon la oportunidad para criticar los juicios por jurado, para que no se hicieran mal los juicios por jurado. Se aprovechó el pretexto de lo que había sucedido en Fermoselle con el jurado del caso de Gabriel. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces vamos a dar paso. ¿Algún otro familiar, por cierto, que queréis tomar la palabra? Bien. Vamos a dar paso a la entrega de los credenciales de la familia. Para las personas que no tengan el libro Justicia del Doroteo de José Luis Barreña, pues ahora aprovechen, se le hace entrega, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer entrega. Bueno, de pie, que si hacemos entrega, por lo menos uno por casa, ¿no? ¿Tenemos todo acá? A veces sí, estoy mostrando una de las credenciales. Gracias.